que ha ido ocupando en estos años anteriores, en este momento sí que podemos decir desde la organización de certamen inmobiliario que reúne unas condiciones de oferta muy variada, hay mucha calidad y estamos seguros de que todo lo que se está ofreciendo, tanto de alquiler como de venta, va a responder a las necesidades de cualquiera. Lo que nosotros aconsejamos es que quien tenga deseos de comprar o alquilar una vivienda, sobre todo que se informe. Manuel, después de 7 años celebrando esta feria, me imagino que ya sabréis, así grosso modo, qué es lo que anda buscando la gente. Mucho interés por la vivienda protegida y piso medio de 2-3 habitaciones ubicado en la ciudad de Zaragoza. A partir de... Zona centro, extrarradio. Preguntan mucho más por zona centro que por extrarradio, lógicamente. Algunos preguntan por zona centro y por los precios que propone no pueden llegar a zona centro y entonces, bueno, van al extrarradio, que hay una muy variada y grande oferta también. Hola, veo que estáis interesados por, en este caso, ¿es para comprar o para alquilar? Para comprar. Y bueno, veo que sois muy jóvenes, ¿qué edad tenéis? 25, los dos. Ajá, ¿y lleváis mucho tiempo buscando vivienda? Un par de meses. ¿Y habéis visto hasta ahora algo que os haya llamado la atención, que creéis que es una buena oportunidad? Al precio que están, no. Porque ¿de qué características queréis vuestra vivienda? Pues un piso de 3 dormitorios, unos 100 metros y un garaje por lo menos. En 3 meses que lleváis buscando, ¿habéis observado si los precios han ido bajando? Sí, 5.000 euros un mes, otros un poquito más. De segunda mano sí que hay más bajadas. ¿Y queréis vivienda de segunda mano o vivienda nueva? Nos da igual, primero buscamos de obra nueva, pero si no también barajamos la posibilidad de comprar una segunda vivienda de segunda mano para reformar. Hola, veo que usted se está interesando por alguna vivienda, en este caso ¿es para comprar o para alquilar? Sí, para comprar. ¿Y qué es lo que anda buscando? Pues bueno, una unifamiliar en una zona residencial con piscina y jardín y zona para niños. ¿Y esto en qué zona se lo estáis ofreciendo? Zona de Cuarte de Huerva, Junquera Sur. Y aproximadamente, por las características que nos ha comentado aquí el señor, ¿qué precio tendría la vivienda que le estás enseñando ahora mismo? Tenemos un modelo de 260 metros aproximadamente en 330.000 euros masiva y otro modelo de 240 metros de 320.000. Bueno, la ventaja que tienes aquí es que por lo menos hay más constructoras y en un momento, en dedicándole 2 horas de tiempo, pues ya ves un poco la oferta que hay. Es un buen momento pues para conseguir un pequeño descuento. Y más accesible para todos es degustar uno de los platos en esta feria gastronómica donde todo, Cristina, proviene de Galicia, como nos decías antes. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Alba, todo proviene de Galicia, me aseguran que son materias primas de primera calidad y yo ya tengo lo más importante, Alba, que es la cuchara, porque vamos a probar ese arroz de mariscos y nunca había visto a tantas personas a mi alrededor como los técnicos de la unidad móvil que ya están deseando, Manuel, preparar este arroz con marisco que nos vais a hacer, para el que necesitamos estos ingredientes. ¿Qué ingredientes necesitamos? En principio hemos preparado estos ingredientes calculando para 4 personas. 4 personas, aquí entonces, tenemos... Empezaríamos por echar un chorrín de aceite en lo que es en la paellera. La paellera para que las amas de casa apunten que necesitamos. Que vayan a un chorrín de aceite. Entonces ahora lo que hacemos es saltear un poquitín el arroz, ¿sí? Para que luego no se nos pegue. Eso ayuda muchísimo a que el arroz no se pegue. El arroz, y ahora aquí no tenemos también el sofrito. ¿Esto que tenemos aquí qué es? El sofrito, que es importante. A ver, para hacer el sofrito, ¿sí? Que nosotros ya lo tenemos hecho porque no nos daría tiempo material para poder hacerlo. Pues es un poco de cebolla, un poco de tomate triturado, un poco de pimiento morrón, ¿sí? Entonces hacemos este sofrito, que es lo que le estamos dando ahora, mezclándolo con el arroz. Y lo más importante en todo esto del arroz, en que son muy importantes los ingredientes, los mariscos. Son los mariscos, pero también un buen fumete que tenemos a nuestras espaldas y que lo estamos fabricando desde la mañana a la noche, que ahora mismo Horacio lo va en este arroz con mariscos que tenemos, aquí tenemos mejillones, estos son almejas, estos son langostinos y esto es sepia o calamar picado, ¿sí? Entonces el resultado ahora mismo echaríamos lo que es el fume de pescado, que eso es importante, que da mucha esencia. Bueno, está hablando Manuel, pero nos está cocinando Breixo, un chico de Vigo que mañana cumple 25 años. Sí. Bueno, aprovechamos para felicitarle, porque además él está ahora en Zaragoza y mañana va a conocer la ciudad y yo creo que va a salir a celebrarlo también, ¿no? Aunque hoy es nuestro cocinero. ¿Eso cuánto tiempo lo dejaríamos ahí, Manuel? Además Breixo es una persona joven, pero que pone mucho entusiasmo y mucho cariño a la hora de hacer los arroces.
porque tampoco lo más importante de todo es lo que decimos, poner un buen cariño, porque con estos buenos materiales que tenemos, ¿sí? Y con la dedicación. Tiempo, por ejemplo, tiene que dejar el ama de casa para, bueno, ama o amo de casa que esté cocinando este arroz? ¿Cuánto tiempo lo tiene que dejar? ¿Cuánto tiempo se necesita para cocinar? Para cocinar, para que el arroz se cocine, si lo hacen un arroz natural, porque luego hay arroz vaporizado, pero con un arroz normal como estamos cocinando nosotros, pues entre 12 y 14 minutos. Y luego también hay otra cosa importantísima en el arroz, es que una vez que se cocine, es importante que antes de servirlo, que tenga un reposo de 2-3 minutos, porque lo que haría el arroz en ese momento es ir a absorber lo que es todos los productos e ingredientes que le echamos. El arroz es un producto que absorbe mucho los sabores, y lo que haría en esos 2-3 minutos es absorber todo el caldo y todos los sabores de todos los productos que nosotros le hayamos echado, ¿sí? ¿Con qué acompañamos este arroz, Manuel? Yo creo que estamos hablando de Galicia, Ribeiro, con albariño, ¿no? Con Ribeiro. Bueno, hay gente que le gusta más el Ribeiro, normalmente en Galicia se bebe bastante más, y también creo que en toda España más el albariño. Tenemos allí suerte de tener buenos caldos en vinos blancos, ¿sí? Nosotros acabamos de ir a La Rioja y allí había buenos caldos en vinos tintos, pero en Galicia sí tenemos la suerte de tener unos buenos vinos blancos, sí. Bueno, buenos vinos blancos, buenos arroces, buenas materias primas, como decimos. Aquí tenemos este arroz. Yo ya lo decía, Alba, bueno, ya sabes que aquí me han dicho, Manuel, yo no sé si lo sabes, que todo lo que toque hoy, como ya no se puede vender, es para mí y para mis compañeros. Entonces yo ya adelante, pues Alba, este arroz. Yo creo, dicen que es para 4, pero yo creo que si os acercáis, yo creo que llega para algunos más, ¿eh? Yo creo que sí, desde luego ha sido una suerte ir Esto hoy está a buenísimo. trabajar, Cristina, a disfrutar de ese arroz, gracias. Y abril es un mes importante para todos los que trabajamos en esta cadena en Aragón TV, porque cumplimos 5 años, una época de cambios, incluido nuestro logotipo, que como pueden comprobar también ha ido evolucionando en este tiempo. En definitiva, un aniversario que queremos celebrar en buena compañía y del que estaremos muy pendientes a lo largo de todo el mes. Con estas imágenes les dejamos hasta el lunes. Aquí tienen a Eva, a Eduardo, a Jesús, a Susana, a Alba, a Sergio, a Miriam y a Pedro. Y hay que ver qué guapos y qué sonrientes salen en esta foto estos presentadores que seguro que todos ustedes ya conocen. Esta es precisamente la imagen de un aniversario del cumpleaños de Aragón TV, que en este mes de abril cumple 5 años. Isaac, ¿ha visto que 8 chicos guapos tenemos en Aragón TV? Lo veo con mi mujer, claro. ¿Y usted a quién conoce? A todos. A que está sentada todos los días lo veo con este que ¿Susana? A la Susana, sí. Todos los días lo veo. Y hasta por la noche lo veo, que me quedo a ver las jotas y todo parejo. Y para Maja, Félix, nuestra presentadora, la de Aragón Abierto, Alba, chica maja, ¿eh? Muy maja, sí. En general, toda la gente de Aragón lo hace bastante bien. Bueno, es que a mí las chicas me gustan menos que los chicos. Claro. Y los chicos, los chicos, aunque solo sea por verlos, otra cosa ya. Pues nada, pero los chicos también son bien guapos. A ver, de todos el favorito, pues para mí Pedro, porque el fútbol lo borda. Lo borda. Y a mí me encanta el del tiempo, es que me encanta como lo dice, de verdad te lo digo, ¿eh? A Lolo, claro, que se deja Lolo esos mensajes que da. Si ves un... ¿cómo dice? Si el gajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Bienvenidos a Aragón en Abierto. Estáis asistiendo al nacimiento de un programa hecho en Aragón para los aragoneses. Parece que fue ayer, Pascual, pero Aragón TV cumple ya 5 años y en Aragón en Abierto hemos hecho ya 1200 programas, que eso es mucho trabajo. Y bien buenos. ¿Y usted lo ve? Sí. ¿Y qué es lo que le gusta? Cuénteme. En Aragón Abierto, pues las curiosidades que dan. Muchas curiosidades, bueno, y muchas noticias. Los pueblos que van saliendo, pues claro que me gusta, si no, no lo pondría. Claro, lo que sí me gusta es que, pues que salen pueblos de aquí, de allá, y claro, es lo que más me gusta. Sí. ¿Sabe que cumplimos 5 años en buena compañía? Usted es uno de nuestra buena compañía. Sí, sí. ¿Usted qué es lo que más le gusta? Hombre, me gusta bastante lo de dándolo todo también. ¿La Jota? La Jota. Los de Aragón, la Jota. La Jota y el fútbol. Pues todos los días el telediario, la película que echan a continuación y algún programa que otro por la noche. Sí, fundamentalmente el tiempo y los deportes y el baloncesto fundamentalmente. Buenas tardes desde Roma. El resultado de esa votación. El reto fundamental es... Hombre, felicidades por los 5 años y que haya otros 5 más y otros 5 más, claro. Que cumplan muchos años más, porque a mí me gusta, de verdad que me gusta. Aragón en Abierto nace y nosotros asistimos al nacimiento de Paola. Una verdadera maravilla.
Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la